tardes. Bienvenidos al Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. El día de hoy tenemos a Marie-Laure Cobés en el Colegio de México. Ella es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte y además es responsable institucional de la encuesta de migraciones en las fronteras norte y sur, ¿no? Que empezó la EMIF, como le llamamos los investigadores, que se levanta tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Y el día de hoy quiero que nos centremos un poco en la discusión de cómo las fuentes de datos, de información tan importantes como la EMIF, que se ha utilizado muchísimo para medir los flujos, nos sirven justamente para la definición de políticas públicas, de políticas migratorias, para conocer el fenómeno y un poco que, digamos, el estado que guarda ahora los resultados de la EMIF. Así que empecemos por hablar un poco, si te parece, Marie-Laure, bienvenida, de un poco de la historia de la EMIF. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, la EMIF ya tiene, la EMIF Norte empezó en 1993, ya tiene más de 20 años y nació con un proyecto del Colegio de la Frontera Norte con el CONAPO y la Secretaría del Trabajo. Y desde el inicio era para estudiar los flujos migratorios de los mexicanos que iban a trabajar a Estados Unidos, migración laboral, ¿no? Eso era el foco de interés, sigue siendo el foco principal de interés de la EMIF Norte. Es un proyecto que fue pensado desde el inicio para diseños de políticas públicas. Entonces, los cuestionarios, el interés es para conocer esa población que estaba dejando México para ir a buscar trabajo en Estados Unidos. Entonces, conocer las condiciones que dejaban en México, qué tipo de situación laboral estaban dejando, ¿no? Y eso interesaba mucho a la Secretaría de Trabajo para entender las zonas del país donde justamente los mercados laborales no eran suficientemente dinámicos para retener a la población. Fue un proyecto dinámico. Después de este inicio. Se juntaron otras instituciones del gobierno federal. Después de esas tres, entró el Centro de Estudio Migratorio del INAMI, el Instituto Nacional de Migración, que actualmente es la Unidad de Política Migratoria. El Centro de Estudio Migratorio pasó a la Unidad de Política Migratoria, entonces ahorita es esta institución que está en la comisión técnica, en el proyecto de la CEMIF. Después la Secretaría de Relaciones Exteriores también. Y más recientemente entró CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y CEDESOL también. Entonces, esas encuestas diseñadas al inicio para la frontera norte de México y para los flujos migratorios. Entonces, la idea era que había que hacer una encuesta diferente de las encuestas de hogares, porque los migrantes justamente ya no están en sus casas. Es la idea. Vamos a los hogares, vemos las familias, pero nos pueden hablar quizás de migrantes, pero no vamos a entrevistar a los migrantes. Los migrantes no están, ¿no? Si es los que se han ido. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer una encuesta de movilidad y en los puntos de movilidad. Entonces, una metodología que desarrollaron investigadores del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Jorge Bustamante, también con Jorge Santibáñez y Rodolfo Corona. Entonces, eso de estar en los puntos de movilidad y entrevistar a los migrantes, desde el inicio se pensó también con varias direcciones, no solo sur-norte, como decía, o sea, los que salen, sino también en el momento que regresan, porque la migración mexicana, sabemos, es una migración circular. Entonces la idea, bueno, hay que ver cuándo salen, pero también cuándo regresan, ¿no? Entonces los flujos norte-sur. Sí. Algo que ha sido interesante justo en el diseño de la EMIF, ¿no? Que lo que dices es este flujo, esta medición del flujo tanto hacia el norte como de regreso, ¿no? Hacia México, y que responde un poco también a la dinámica migratoria, lo platicábamos con anterioridad, justo, por ejemplo, cómo los cambios en las rutas que siguen los migrantes, las rutas de los cruces, también se relaciona con los cambios en dónde se levanta la encuesta, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de, digamos, de en qué lugares, no solo las ciudades, sino en qué momento se levanta esta encuesta.
Sí, es una encuesta muy flexible y que es continua. Quiere decir que la levantamos todo el año, a lo largo del año, ¿no? Las mediciones se hacen por trimestre. Cada trimestre hacemos la medición de esos flujos y para eso tenemos que observarlo a lo largo del trimestre. Y cada trimestre, a final de año, juntamos los 4 trimestres y tenemos las estimaciones anuales, ¿no? Con las bases de datos anuales. Para ver los migrantes en movilidad, entonces tenemos que estar en esos puntos de movilidad que son principalmente cuando llegan a la frontera norte, ¿no? También, ¿por qué la frontera terrestre? Porque, como decía, sabemos el flujo migratorio mexicano hacia Estados Unidos, su característica era un flujo circular y también en gran parte indocumentados. Entonces los indocumentados tienen que cruzar la frontera terrestre, no van a tomar un avión para llegar directamente a Estados Unidos. Pueden llegar en avión hacia la ciudad fronteriza y después van a cruzar. Entonces en la frontera estamos en los aeropuertos de la ciudad fronteriza, en los central camioneros, las grandes principales, pero también las centrales más pequeñas, ¿no? de compañía privada que llegan a pequeñas. Entonces estamos en diferentes puntos, en total estamos en más de 80 puntos, ¿no? En la frontera norte, para entrevistar los migrantes cuando llegan a la frontera y que nos dicen o que se van a quedar en la frontera norte, porque también vemos esa migración, y los que nos dicen que van a ir a Estados Unidos. Y al regreso también son los que regresan a Estados Unidos, entran a la ciudad, a algunos de la ciudad fronteriza y toman un avión o un autobús para llegar a otra parte de México. Estamos entonces desde Tijuana hacia Matamoros. Y para el regreso también estamos en esos lugares, pero también en los aeropuertos del centro del país, en México, Guadalajara, León y Morelia, porque hay muchos migrantes que regresan directamente en avión desde Estados Unidos a esos lugares. Entonces el flujo de retorno también lo captamos en esos aeropuertos del centro del país. Sí, sí. Si tuviéramos que resumir, digamos, los resultados que arrojan la EMIF a lo largo de todos estos años, digamos, un poco este cambio de rutas, cambio de orígenes, de destinos, se ve reflejado en el marco muestral, ¿no? Pero ¿qué más vemos en los cambios del fenómeno migratorio a partir de la EMIF, de los flujos? Bueno, el interés de la EMIF, y hasta ahora solo estoy hablando de la EMIF Norte, luego vamos a ver la EMIF Sur. En la EMIF Norte, entonces, tenemos ya más de 20 años. Entonces, vemos justamente las olas, los flujos, los momentos en que la migración era más fuerte y los momentos de retención de esa migración. Entonces, vemos muy claramente cómo a partir de 2001 empezaba a haber un descenso de la migración, pero que no duró, porque en el periodo 2005-2008 hubo gran flujo migratorio indocumentado, principalmente indocumentado hacia Estados Unidos, muy atraído por los sectores de la construcción que estaban ahí en pleno boom, ¿no? Previo a la recesión, a la crisis. Formando esta burbuja que después estalló. Pero entonces vemos justamente ese movimiento, ¿no? Bueno, la EMIF nos enseña el movimiento, luego se analiza con los otros datos y se puede ver que como entre 2005 y 2008 y hubo, sobre todo hasta 2007, el gran boom de la migración indocumentada y a partir de 2008 empieza a reducirse drásticamente hasta la actualidad en que los flujos son mínimos. Sí. Mínimo. Y bueno, y lo comentábamos un poco, se habla mucho de esta idea de el riesgo, entre comillas, de deportaciones masivas desde Estados Unidos hacia México, de un retorno, un aumento en el retorno, que ya vemos que era alto desde el 2009, ¿no? Digamos que justamente hizo que la tasa de migración neta fuera cero, negativa, justo porque el flujo de norte a sur es más grande que el de sur a norte, ¿no? Pero en los meses recientes, ¿qué ha pasado? Este flujo de retorno justamente, y eso lo podemos ver, el interés de la EMIF es que son los datos de cada año. Entonces con los censos se observaba, ¿no? Se ve en el quinquenio, pero con la EMIF podemos mismo precisar muy bien en qué momento fue que ese retorno muy fuerte y que vemos es de 2009 hasta 2011. A partir de 2012 también bajó ese retorno. Entonces en la actualidad estamos en un momento, en una dinámica muy limitada de esa migración, tanto para el flujo sur-norte como en el norte-sur, del retorno voluntario, que ha bajado también bastante.
Lo que ha pasado también que vemos con la EMIF es todo lo que pasa con el flujo de deportados. O sea, la EMIF es la única encuesta que nos puede decir, pero ¿quiénes son esas personas deportadas? No solo cómo ha crecido otro, porque eso tenemos los datos administrativos, ¿no? Tanto de México como de Estados Unidos, pero sus características. Sí. Y eso ahí sí, digamos, felicitarlos y recalcar a todos que realmente la EMIF es... complementa muy bien los datos administrativos, pero además nos da una mucha mejor perspectiva de quiénes son, ¿no? Exactamente, hay un dato muy importante que tenemos en la EMIF que es el tiempo de residencia en Estados Unidos, porque hay muchos cambios en los procesos de deportación, ¿no? Que había los para los americanos y los famosos removidos o retornados, ¿no? Que eran, uno tiene consecuencia legal, un castigo, el otro no. Pero en la actualidad están removiendo prácticamente todos, ¿no? Entonces, esas categorías, que son las categorías administrativa o legal, no nos explican quiénes son. Nos dicen cuáles son las consecuencias para ellos, pero no nos explican quiénes son. Con la EMIF tenemos el tiempo de residencia en Estados Unidos, y eso es la variable clave. Porque no es lo mismo la deportación de las personas que están tratando de entrar en Estados Unidos una vez, dos veces, o que fueron deportadas anteriormente y que tratan de regresar otra vez, pero es el momento en que están tratando de entrar, y los que están expulsando, deportando desde el interior, en el momento en que detuvieron en su lugar de trabajo, en la calle, ¿no? En los retenes de las carreteras, y que tenían una vida en Estados Unidos, una familia. Entonces, el tema de la separación familiar. Y ahí tenemos preguntas en la EMIF que nos permite ver cuánto tiempo han vivido en Estados Unidos, cuántos años, si tienen hijos en Estados Unidos, y que si han dejado hijos menores de edad. Vemos ahí que en la actualidad de los que vivían en Estados Unidos, un 40% dicen que sí, han dejado hijos en Estados Unidos. Y ahí también les preguntamos, ¿y qué van a hacer? Entonces, bueno, es un momento muy particular porque es el momento en que... De entrada. Están todavía en shock, ¿no? Pero una gran parte nos dicen, pues les van a dejar a Estados Unidos, ¿no? Una parte dice, no sabemos. Otro voy a tratar de reunirme con ellos. Y los que dicen, bueno, van a venir a México, es muy poco, ¿no? Todavía muy poco. Entonces, esos indicadores, esas variables muy precisas sirven mucho para justamente políticas públicas, para saber qué va a pasar con esa población deportada, qué piensa hacer, piensa quedarse en la frontera o regresar a otro lugar. Algunos no saben dónde regresar, entonces seguramente se van a quedar en la frontera. Les preguntamos eso. Toda esa información es muy valiosa para los gobiernos de las regiones fronterizas, pero también en México, o sea, cuántos hijos son que están en esa situación de separación familiar. Varios nos dicen que sí, son mexicanos porque nacieron en México, pero no tienen, o la gran mayoría, 94%, tienen al menos un hijo que sí nació en Estados Unidos. Son americanos de nacimiento, pero también por derecho son mexicanos. Sí. Pero nos dicen también, tenemos la pregunta, que no tienen documentos que comprueben su nacionalidad mexicana. Entonces, todo eso son indicadores muy importantes para justamente los gobiernos y para desarrollar esa política de que esos niños puedan comprobar su nacionalidad mexicana también para quizás facilitar en algún momento el retorno de sus padres o al menos momento de reunificación familiar. Sí. Sí, lo que es interesante, digamos, los que trabajamos migración tenemos esta disyuntiva siempre de trabajar con los stocks o con los flujos, ¿no? Digamos, con el volumen de la población que reside en un momento dado en algún lugar y con los flujos. Y muchas veces... nos cuestionamos justamente, ok, las políticas públicas las vamos a definir a partir del flujo, a partir de las personas que se están moviendo o de las personas que encontramos en un momento dado. Aquí lo interesante es que se pueden complementar de una manera muy interesante, ¿no? Y que nos habla de estos movimientos mes a mes, día a día, ¿no? Y no solamente sabiendo quiénes estaban viviendo, ¿no? A veces también, se critica estas medidas de flujos porque uno piensa que una misma persona puede estar siendo contada muchas veces, ¿no? Pero aquí lo que es interesante es hasta qué punto estos flujos justo marcan de una manera un poco más real o concreta lo que está ocurriendo en la zona fronteriza y para todos estos individuos, ¿no? Me gustaría pasar a los flujos que vienen hacia México. ¿Okay? Porque sabemos que la EMIF respondió justo a esta nueva realidad del patrón migratorio de la región
tomando en cuenta la frontera sur y captando los flujos de Centroamérica hacia el país, que además muchos siguen en su tránsito hacia Estados Unidos, ¿no? Sí, en 2004 se desarrolló la EMIF Sur. Entonces, en la frontera sur, bajo el mismo modelo metodológico, ¿no? Es decir, hay que estar en la frontera, en el sur de la frontera, antes de la migración, en el país más bien de origen de los migrantes, para que nos puedan decir, pues, si tienen documentación o no, etc. Entonces, el mismo modelo, como estamos en el sur de la frontera México-Estados Unidos, estamos en el sur, en Guatemala, al inicio, en 2004, solo en la frontera de Guatemala. Y ahí lo que se empezó a ver prácticamente eran esos flujos muy importantes, muy numerosos de guatemaltecos que van a trabajar a Chiapas de manera circular también, exactamente, trabajadores transfronterizos ahí, porque vienen de la región fronteriza, los departamentos colindantes, ¿no? De Huehuetenango y San Marcos, principalmente, ir a trabajar a Chiapas y ahí regresar. Y eso fue muy interesante porque es una migración que estaba un poco invisibilizada. Nadie hablaba de ello, no se sabe sus condiciones de vida, sus condiciones de trabajo en México. Entonces la EMIF Sur visibilizó mucho toda esa parte. Y justamente eso permitió el Centro de Estudio Migratorio del INAMI, planteó ampliar las formas migratorias para esos migrantes, ¿no? Había ya una forma legal de migrante, pero únicamente para los trabajadores de la agricultura, ¿no? Lo que se vio con las EMIF es que también había trabajadores que iban a trabajar a Tapachula, por ejemplo, en varios sectores, construcción, servicios domésticos, muchas mujeres, ¿no? U otros servicios, vendedor ambulante, mucho en los comercios, y entonces se desarrolló una forma migratoria de trabajador fronterizo, ya no solo de visitante agrícola, para el sector agrícola, sino también para todos los sectores de actividad. Entonces es un ejemplo. Claro, un ejemplo súper claro de cómo la información provee de herramientas para que diseñar políticas públicas que respondan a la nueva realidad, ¿no? Exactamente. Bueno, no hay solo trabajador agrícola, son los más numerosos, pero no son los únicos. Entonces hay que ampliar las formas de formato migratorio. Entonces son esos ejemplos. Y se entrevistaba también los retornados y deportados, y hay dos partes, los migrantes detenidos por el Instituto Nacional de Migración en México y retornados por México, y los retornados por Estados Unidos. Y ahí les preguntamos si para llegar a Estados Unidos pasaron por México. Y prácticamente todos nos dicen que sí pasaron por México. Y en 2008 se amplía hacia Salvador y Honduras. Entonces estamos también para ver el flujo de los devueltos por México, en los lugares donde México devuelven esos migrantes, llegan en autobús, en Guatemala lo dejan en la frontera. En la actualidad en Tecunumán, antes estaban en el Carmen, entonces cada vez la encuesta se mueve, tenemos equipos en el campo y abrimos los puntos de observación donde donde se devuelven los migrantes. Entonces, es esa encuesta muy flexible que permite cambiar los lugares. Y en Salvador es ahorita en el centro de atención a migrantes, en la ciudad de San Salvador, y en Honduras también en el centro, un nuevo centro que se abrió el año pasado cerca de la frontera de atención a migrantes también en Honduras. Y para los migrantes desde Estados Unidos llegan por avión, entonces en los aeropuertos, y estamos en esos aeropuertos ahí después del proceso de recepción de los migrantes, haciendo la entrevista a ellos. Y con ellos lo que vemos es otro tipo de migración que no tiene que ver con esa migración circular, transfronteriza, en la cual les hablaba, sino de la migración de tránsito, que son efectivamente los centroamericanos, principalmente del Triángulo Norte, que entran a México, cruzan México para llegar hacia Estados Unidos. Sí, y ahí de nuevo yo diría que es otro ejemplo de coordinación regional con los estados del Triángulo Norte, ¿no? Que han permitido justamente que se levanten en estos puntos en los países centroamericanos. Para mí es un ejemplo muy, muy interesante porque se habla mucho de la cooperación, de la integración en la región de Norteamérica y de Centroamérica, pero aquí justamente la idea de vamos a recuperar información estadística para informar políticas públicas, justo se da en un contexto donde sí se coopera con los gobiernos locales centroamericanos. Exactamente. El operativo de campo en Guatemala, Salvador y Honduras está organizado por la Flaxo de Guatemala
Pero tenemos las autorizaciones y la colaboración efectivamente de los gobiernos que nos dicen dónde nos autorizan. En Guatemala, en diciembre estaba con la directora de Migración de Guatemala y efectivamente ellos son muy interesados por los datos y nos autorizan estar en los lugares después de la recepción de los migrantes. En Salvador, hay una excelente colaboración con el gobierno que hace mucho para los migrantes. Entonces, este centro de atención a migrantes que hay en la ciudad de San Salvador tiene, creo que, las mejores condiciones de todo el espacio del Centroamérica, hasta también incluyendo México. No hay un centro en México en donde la atención esté tan buena, ¿no? Allí también tienen psicólogos, ¿no? Okay. Para hablar con los migrantes. Y entonces estamos en este centro donde podemos levantar las encuestas después. En Honduras también tenemos relación. El año pasado estuve platicando con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Abrieron un nuevo centro ahí y ahí nos dicen, no, preferimos que ustedes estén justo después de esa recepción para que no haya la confusión. Entonces nos dicen dónde podemos estar y así levantamos ahí la encuesta donde hay. Y siempre están muy interesados efectivamente por los resultados, los están usando. Preguntamos también si los migrantes han tenido acceso con la delegación consular. Okay. Y entonces ahí vemos en Salvador, es muy importante la proporción de migrantes que han tenido ese acceso. En Guatemala y Honduras en 2008 era muy bajo, pero en esos últimos años sí ha crecido mucho. Entonces es un dato que también les interesa y al gobierno pueden medir ahí impacto de sus políticas públicas en el sentido de ampliar las delegaciones consulares que se juntaron entre los tres países para tener mejor atención a los migrantes en situación de detención. Muchísimas gracias, Marilor, por esta conversación. Yo estoy muy contenta de tenerte aquí porque justo es un ejemplo claro de cómo la academia se relaciona con las distintas agencias gubernamentales del país, pero también de fuera, para recuperar información que nos pueda justamente permitir tener evidencia empírica del fenómeno migratorio y en una estrecha colaboración justo con la idea de diseñar políticas públicas, que desde su inicio se pensó así además, ¿no? En este diseño de colaboración. Exactamente, hay una comisión técnica de la CEMIF, nos reunimos cada mes con toda esa institución que comenté, y porque ellos también revisan las bases de datos, y hacen comentarios y platicamos. Nosotros proponemos la metodología desde el COLEF, pero también lo platicamos, nos hacen comentarios, incluimos, y una parte de gran colaboración es el momento cada año en que revisamos los cuestionarios. Ahí, porque bueno, las instituciones tienen nuevas preocupaciones y plantean nuevas preguntas, entonces ahí es un diseño totalmente colaborativo entre todas las instituciones. Buenísimo. Y que esperemos que siga. Claro, cada año estamos negociando los presupuestos y estamos esperando que funcione. Se me olvidó comentar que hay también módulos. Cada trimestre podemos añadir un módulo sobre un problema emergente, una problemática específica. Tuvimos, por ejemplo, sobre salud mental de los deportados, tuvimos sobre reinserción laboral de los que retornan, tanto los voluntarios como los no voluntarios, que también interesa a la Secretaría ahí del Trabajo. Hubo varios, entonces cada institución puede decir ahí también como una problemática también sobre qué pasa en Estados Unidos, cómo se relaciona con el consulado. La Secretaría de Relaciones Exteriores está muy interesada para ver esas partes. Entonces, eso nos permite tener, sí, mucha información muy útil, y entonces esperamos efectivamente que el próximo año podamos tener todavía los presupuestos, porque es información siempre fue muy importante, creo, en los 20 últimos años, pero ahorita, con todos los cambios que hay con el nuevo gobierno de Estados Unidos, en lo cual no sabemos muy bien qué va a pasar, con la CEMIF podemos ver cada trimestre. Estamos monitoreando eso y cada trimestre vamos a poder entender las repercusiones de los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos hacia los migrantes de México y centroamericanos. Sí. Bueno, voy a terminar diciendo que Marilor vino al Colegio de México porque se presentó
dentro del seminario de perspectivas longitudinales de los estudios de migración, donde también fue interesante tratar de entender justo la importancia de los datos longitudinales retrospectivos, pero también prospectivos para entender los fenómenos migratorios. Entonces, justo esta idea de que el fenómeno migratorio es, digamos, por lo general involucra trayectorias y es muy dinámico, que cambia en el tiempo y que es importante estudiarlo de esa forma. Y además, justo en esta idea también de que hoy se presenta el libro de la encuesta demográfica retrospectiva en el Colegio de México, que también es otro esfuerzo de búsqueda de recaudación de información longitudinal en el país. Así que en el seminario estamos muy contentos de que en el Colegio de México, pero también con las instituciones que han participado, como el INEGI, el Colegio de la Frontera Norte, en los esfuerzos distintos de justamente trabajo para recaudar información estadística que nos permita justo basar recomendaciones de política, pero con evidencia empírica. Así que muchas gracias, Marilor, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias.